Hola, mi nombre es Chantal Pantoja, bienvenidos al podcast de Creativos Culturales. El día de hoy en este capítulo tenemos a un amigo muy querido, Eliu Díaz, contrabajista. ¿Cómo estás? Hola Shan, muchas gracias por invitarme, pues estoy un poco nervioso y pues muy emocionado porque va a ser la primera vez que hablo como de estos temas. Sí, es lo que me estabas comentando, ¿no? Que justamente nunca has hablado tal cual, ¿no? Del proyecto y yo invité a Eliu porque yo he visto el proyecto crecer desde hace 2 años aproximadamente, me decías que Ujú. tienes el proyecto, que no sé cómo se llama, pero sé que es como para dar a conocer el contrabajo, ahorita nos va a decir el nombre correcto, que es un método también que él está diseñando. Y este proyecto yo he visto cómo él lo empezó, cómo se transformó o se trasladó a las redes sociales en la plataforma de Instagram y quedó en consecuencia de que ahora está estudiando una maestría y es becario del CONACYT, ¿no? Entonces ahí encontró la fuente de financiamiento para poder ahora sí que desarrollar el proyecto, crear el proyecto y ahora sí que ponerlo en práctica. Pero antes que hablemos del proyecto, Eliu, primero, ¿cómo se llama el proyecto? El proyecto no tiene No nombre tiene nombre porque el aún. proyecto ha ido cambiando Ujú, precisamente conforme al contexto ujú, de cada ujú, situación, ¿no? En un inicio yo lo que quería era meramente divulgar al contrabajo, crear una cuenta personal, la típica cuenta personal donde llevas tu registro de instrumentista y ujú. todo eso. Y eventualmente, cuando empecé a subir más contenido, pues me preguntaban como tips para tocar, ¿no? Entonces, en un inicio la cuenta se basó de tips para tocar. Ajá. Y cuando me di cuenta de que a la gente le interesaba aprender como cosas del contrabajo, todo fue evolucionando a lo que es ahora. Entonces, pues Que no es un es... método, ¿no? Por lo Sí, que entiendo, ¿no? sí, Es sí, un sí. método. Es un método que a mí me funcionó, que me salvó de, pues, del sistema tradicional Ujú, conservador ujú, y es el método que estoy desarrollando ahorita en la maestría de ujú, pedagogía de las ujú, artes, con el que espero abrir un instituto ujú. después donde se aplique ese Es método. un proyecto a largo plazo, ¿no? Sí, ¿No? sí, Y sí, un sí, proyecto de vida. A mí me gusta mucho hablar de sí. los proyectos de vida, porque creo que cuando nosotros decidimos ser artistas independientes, es importante que lo tomemos como proyecto de vida y una Ujú, visión a largo plazo, porque si no, no vas a ir como escalón por escalón y no ujú, vas a ir con el objetivo de subir toda la escalera, ¿no? claro. Entonces, pero antes que hablemos del proyecto, que ya nos comentaste un poco acerca de él, me gustaría pues que nos platicaras un poco de ti, de dónde eres, cuántos años tienes, cómo te acercaste a la música, ¿no? Todo esto. Ujú. Bueno, yo tengo 26 años, soy originario de Ciudad Valle, San Luis Potosí. A veces se me olvida que soy de ahí, porque tiene mucho que salí de allá. Yo me salí de San Luis Potosí a los 17 años y me vine a vivir a Jalapa, Ujú, precisamente a estudiar con trabajo porque pues es uno de los centros más grandes donde se puede estudiar con trabajo no solamente en México, sino en Latinoamérica, ujú, ¿no? Entonces, mi tirada era precisamente pues ser gran solista, destacar entre lo que se tiene que destacar, hasta que un día me topé con la pared de realmente es lo que quiero y fue justo ahí cuando me di cuenta de cómo el sistema tradicional de enseñanza te exige o te impone de alguna forma seguir ese camino cuando al final puede ser que tus habilidades no vayan por ese camino, ¿no? Y puede ser que también tu contexto no vaya por ese camino, claro. porque ese tipo de sistema estaba pensado para gente de hace 50, 60 años, pero la verdad es que ahora con toda la tecnología y todos los desarrollos que han venido sucediendo, ha cambiado todo mucho. Entonces, el pensar en el sistema de competencias como tal, te das cuenta de que es una opción que ya no funciona. Y entonces, cuando me topé con esa pared, dije, bueno, ¿qué quiero de mi vida? Para empezar, puedo pensar por mi cuenta. Y cuando me di Ujú. cuenta de que no sabía pensar, dije, bueno, empecemos por ahí, ¿no? Y justamente ahorita que lo comentas, este sistema tradicional, creo que estaba diseñado justamente para crear músicos, ¿no? Que fueran directamente, salieran de la universidad y fueran a su trabajo, porque había muchos trabajos, había mucha oferta, pero ahora ya no, ¿no? Ujú, Ahora ya todos los trabajos están ocupados, la oferta laboral institucional es mínima. Y me recuerdo ahora, por ejemplo, en la época de mi mamá, pues mi mamá, pues hace 30 años, o sea, nos llevamos 30 años, pues tal vez unos 50 años que ella salió de la prepa, ujú, entró a la normal, ¿no? A estudiar, y ellos automáticamente salían de la normal y ya salían con plaza. ujú, claro. ¿No? Entonces que ahora es una problemática, ¿no? En el sentido de que los que entran a la normal, pues pueden salir y nunca ejercer, ¿no? Ujú, Porque no hay trabajos. Y justamente es eso, ¿no? Como ya no sacar, sacaban músicos así como
justamente con esta institucionalización del arte, ¿no? Claro. Que ahora ya es imposible prácticamente, y por eso estamos aquí, porque todos los que hemos estudiado, han estado en este podcast, justamente han salido de esta institucionalidad. Una razón más para cambiar el currículum. Sí, justamente, ¿no? Porque, y generar estas nuevas escuelas, ¿no? Justamente creo que generar nuevos métodos y generar nuevas escuelas enfocadas no a un artista, un músico convencional, no un músico académico convencional, ¿no? Sino un músico en general, porque creo que también eso es muy importante dentro de la academia que no se está dando, ¿no? Que sales de la escuela y no sabes tocar otra cosa que no sea música clásica. Sí, pero es por lo mismo, el sistema, cómo está diseñado, ¿no? El diseño curricular ya no funciona para lo que necesitamos hoy en día. Nadie quiere escuchar música clásica, no de la forma en la que se acostumbraba a hacer. Sin embargo, por ejemplo, ayer voy a la tienda y el chico que me atendió estaba, no sé, vaciando un poco de azúcar en una bolsita y él estaba escuchando música clásica, silbándola y todo, ¿no? Y estoy seguro de que él no es músico, ¿no? Entonces, la música se tiene que ir adaptando al contexto en el que vivimos y ese es el gran problema por el cual la música también se ha estancado hasta cierto punto, ¿no? Yo no tengo nada en contra de las nuevas corrientes musicales como el reggaetón, yo pienso que es un fenómeno antropológico muy interesante, pero también si se ha destacado también este estancamiento no solo en la música sino también en la política y en muchos otros medios, significa que el pensamiento se estancó porque el sistema que tenemos no está actualizado. Claro. Y eso fue lo que me llevó precisamente a ir desarrollando este método. Yo empecé en la música como alguien que quería ser protagonista dentro del sistema de competencias. Y cuando me di cuenta de que tuve esa oportunidad, porque era el típico sueño, ¿no? Irte a Europa y hacerlo. Y cuando me di cuenta de que quedé en una escuela en Europa y dije, realmente quiero esto, no lo sabía, ¿sabes? Estaba siguiendo el camino, pero de manera automática, ¿no? Sí, y no es que no quisiera eso, pero mis intereses no estaban fijos, no tenía un sentido. Entonces, ahora que todo tiene sentido, sí quiero salir, pero a seguir completando este método que estoy creando, ¿no? Y de la misma forma empezó precisamente el canal de Instagram, ¿no? La cuenta de Instagram. Y por ejemplo, sales de la escuela, ya nos acabas de decir que hiciste esta audición, ¿no? Que quedaste en una escuela en extranjero, decidiste no ir. ¿Y qué pasó después? ¿Cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso fue un hoyo profundo, ¿sabes? No, sí. Sí, justamente. Sí. Es que yo pienso que esto no solo le pasa a los músicos, le pasa a todas las carreras. El enfrentamiento contra la realidad de que no hay trabajo, primero, y luego que no sabes cómo conseguir trabajo, no sabes cómo hacer entrevistas, no sabes, si eres un artista no sabes ni redactar un documento, a menos que te hayas especializado en musicología o algo así, pensando en música. Pero cuando haces maestrías, que yo he aplicado a 3 maestrías en mi vida y siempre ha sido más o menos el mismo protocolo, te das cuenta de que no sabes redactar y no sabes redactar ni pensar en ese lenguaje ni hacer otra cosa. Entonces te topas con un hoyo muy grande y es ver cómo sobrevives a ese hoyo. Tengo amigos que a la fecha llevan 6, 7 años desempleados y que no pueden darle rumbo a su vida, y tengo amigos que salen con trabajo también. Y todo está en el proceso de autodescubrimiento que uno vive en los últimos años de la carrera, porque para empezar la carrera es muy larga, duran 10 años. Entonces, cuando yo me di cuenta, por ahí del segundo año de licenciatura, de que esto no estaba funcionando, fue comenzar con este plan de trabajo desde entonces. O sea, de tal forma que cuando yo saliera de la carrera, yo ya tuviera ingresos, que en ese tiempo era tener alumnos, porque es lo más accesible que hay, ¿no? Entonces, lo que yo fui haciendo fue pensando, ¿qué puedo proponer que no se proponga en ninguna otra academia? Bueno, la improvisación ya no se usa. Me metí a clases de improvisación, empecé a improvisar mis cadencias clásicas, también como un elemento para que cuando alguien me contratara, dijera, yo lo contrato porque él puede improvisar, ¿no? ¿Qué más aparte de eso? A tocar jazz. Bueno, sí, tal vez no soy el mejor tocando jazz, pero si en algún momento en la orquesta tengo que improvisar un solo de jazz o un walking, puedo tener las herramientas. Entonces, poco a poco me fui armando de herramientas que me hacían más integral. La dirección orquestal, estuve ahí 2 años, composición, improvisación,
lenguajes del contrabajo en varios estilos, me metí un tiempo en el tango, en la música popular, en los boleros, tratando siempre de llevar estas capacidades que realmente tiene el contrabajo. ¿Por qué? Porque me aburría de tocar solo quinto primero, cosa que no lo estoy demeritando, porque cuando pasé por la faceta de son huasteco, fue así como de que tocas quinto primero y me dijeron, no, ¿qué estás haciendo? Estás tocando en el beat, tiene que ser en contrabeat, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, un pa, un pa, un pa. Y entonces eso también te abre la perspectiva. Precisamente en una de esas experiencias fue que estábamos improvisando en son huasteco, solo quinto primero, muy difícil por la rítmica, y de repente el que nos iba guiando dijo, ritmo de reggaetón. Yo me quedé en blanco, no supe qué tocar, y fue ahí cuando vi la importancia de escuchar reggaetón. Sí, de conocer todo, ¿no? Entonces, yo por ejemplo no creo que exista como tal este don milagroso con el que uno nace, de que uno nace así y ya, ¿no? O sea, no creo que el talento se defina de un don con el que uno nace, sino yo creo que el talento depende de la interiorización musical que tuviste bajo tu contexto. El niño que creció escuchando cumbias con la señora de la tiendita de la esquina, obviamente va a dominar más un lenguaje de cumbias que un lenguaje clásico vienés. ¿Por qué? Porque ni siquiera es nuestra música. Claro. El hecho de que la música se haya hecho tan eurocentrista en los conservatorios, porque de allá venga, pues complica bastante las posibilidades de lo que se puede estar haciendo. ¿Qué está pasando? Todas las composiciones de ahora son una mezcla entre lo tradicional latino y el lenguaje europeo, ¿no? Y entonces eso a qué nos está llevando, a que las personas con capacidades o visiones diferentes o alternas a la música eurocentrista abandonen la música en vez de realmente proponer algo nuevo, ¿no? Sí, porque no se sienten justamente en parte de, ¿no? O sea, no conectan, ¿no? Con esa academia, ¿no? Y justamente eso que hablabas, ¿no? Del contexto, ¿no? Creo que es muy importante. Y aquí va una opinión. Eliu tiene una manera, yo siento que tú tienes una manera de ver la música muy, muy diferente. Pero creo que es por tu personalidad también, ¿no? Digo, cada quien desarrolla sus habilidades, pero fue como muy intuitivo, ¿no? De tu parte, así de, bueno, pues si no sé hacer esto, lo voy a aprender, ¿no? Si no voy a hacer esto. Yo creo que también es parte de por qué el proyecto es tan único, ¿no? En ese sentido, no la metodología, porque agregas todos estos contextos de los que hablas, los agregas justamente en el método, ¿no? ¿No? Como sentir la música, escucharlo, sentir nuestro cuerpo, que es súper importante, ¿no? Que no te enseñan hasta, si tienes suerte, en algún momento te lo platicaron, ¿no? Dentro de la academia, ¿no? Y creo que es muy importante, pues, compartir esa visión y que se dé a conocer. Y, por ejemplo, ya hablando un poco, bueno, en estos, 2 años antes de salir de la carrera, empiezas como a tomar estas herramientas para hacer una mejor opción, ¿no? Para que cuando salgas tengas trabajo, ¿no? Eso era tu idea, ¿no? Entonces empiezas a tener alumnos, o sea, ya tenías alumnos antes de salir de la carrera. Sí, tenía unos 3. Ok, y empiezas, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de cuando nos platicaste del proyecto, de que querías como tocar mucho para dar a conocer el repertorio, ¿no? En este caso del contrabajo y las posibilidades que tiene el instrumento. ¿En qué momento surge esto? ¿En esos 2 años? ¿Qué fue? ¿2019, 20? Sí, justo saliendo de pandemia. Bueno, es que una vez que yo ya tenía entendido las necesidades que no, o sea, lo que faltaba en el mundo real, había que venderlo, ¿no? Había que vender, que la gente supiera que no solamente yo podía improvisar cadencias clásicas, sino que también podía enseñar eso, que los alumnos que se me acercaran encontraran una formación integral. Eso se planeó con mucho, o sea, fue muy premeditado con mis graduaciones de titulación. Sí, mucha gente ve la graduación de titulación como el gran concierto que va a tener en su vida. Yo pienso que simplemente es un concierto que sirve para evaluar, ¿no? Y se ve así porque no se suele tocar. O sea, si estudias 10 años la carrera de música, tienes 10 conciertos. Es algo muy pobre, ¿no? Y para aprender a tocar solo se aprende tocando, ¿no? Entonces, para ese año que fue mi graduación, yo ya tocaba 30 conciertos por año, ¿no? De muchos tipos, ¿no? No solamente como solista. Entonces, lo que yo hice fue ver el área de oportunidad donde yo podía vender mejor este mensaje.
Por eso elegí el Caos, por ejemplo, como un lugar para mi examen. Aprovechando que fue pandemia y que las instituciones de la UV estaban cerradas, dije, voy a hacer mi examen en el Caos. ¿Por qué? Porque yo empecé a experimentar desde años antes con conciertos en bares para ver qué tan receptiva era la gente realmente, ¿no? A ti te tocó estar en el concierto Sí, del claro, Botecini 1 y el 2, los dos. que, ajá, y entonces cuando vi que la gente se prendió y que había gente parada viendo un contrabajo, yo dije, no es que no me guste la música No, clásica, es que no la llevamos. no está contextualizada a lo que se necesita. Entonces, me agarré de eso para venderme, de tal forma que en el Caos no solamente fue un concierto de contrabajo de música clásica, sino que les tocó verme improvisar una cadencia en ese estilo cuando es algo que no se ve. Y más allá de eso también me tocó experimentar con diferentes sistemas de temperamento, de afinación, muchas cosas que me atreví a experimentar. Si tú ves mi concierto de ese momento, suena desafinado porque no lo dominaba. Y aún así no fue razón como para no pasar el examen, ¿no? Exacto. Entonces yo pienso que toda esa visualización fue naciendo a partir de aquí, pero con ganas de experimentar. Una vez egresando, me topo con este lapso oscuro, que precisamente es difícil, porque tienes que como que establecer una rutina, y a partir de ahí es cuando ya decido hacer la página y empezar, pero como alguien que simplemente quería divulgar al contrabajo en otros géneros, como para que la gente pudiera notar las capacidades del contrabajo, ¿no? Y cuando empezó la página, vayan a seguir las redes sociales, está como Contra el You con K. Se los voy a compartir aquí en la descripción de YouTube. Y también tienes página de Facebook de Contra el You, ¿no? Sí, ¿Sí? mi página de Facebook es más como un respaldo. Ajá. Pero realmente la otra página donde subo contenido es YouTube. YouTube, sí es cierto, sí es cierto. Entonces tienes los tres. Tengo TikTok, Instagram y YouTube. Y YouTube, TikTok, Bueno, y Facebook. Pero realmente las que están activas es Instagram y YouTube. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dejar todas aquí en la descripción para que vayan a seguir, vayan a ver el contenido. Entonces empiezas a subir este contenido a Instagram, yo lo sigo en Instagram más que nada, y empiezas a generar estrategias de redes sociales. ¿Cómo aprendiste estas estrategias? ¿O lo hiciste de manera intuitiva? ¿O empezaste a ver las métricas? ¿Cómo fue que te diste cuenta? Porque empezaste a crecer muy rápido, ¿no? Yo recuerdo. Pues creo que primero la clave está en ser muy observadores con cómo está funcionando precisamente como esta transformación a partir de la manipulación de redes sociales, ¿no? Realmente yo no soy alguien que sea fanático de subir contenido ni que vaya con la filosofía de las redes sociales, ¿sabes? Yo siento que es una manipulación muy grande, pero no por ser paranoico ni nada de eso, porque nos hacen vivir en un estado de euforia, ¿sabes? Todo el tiempo es euforia, todo el tiempo tiene que ser rápido el contenido y todo el tiempo tiene que ser interesante y es demasiado desgastante. Me decía alguien hace poco, yo no veo TikTok no porque no me gusta el TikTok, sino porque no hay momento de descanso. Yo veo Reels porque hay momentos de descanso de salir a la página principal y entonces puedes quedarte ahí un poco más, ¿no? Pero como tienes más opciones de contenido, ¿no? Exactamente. Entonces, la única razón por la cual yo hago contenido es para precisamente vender mi proyecto y tener gente en mis conciertos. Sí, para cumplir el objetivo, ¿no? Y que haya contenido que realmente ayude un poco a que no solamente sea el mismo contenido que conocemos, ¿no? Que se hable de algo que importa una vez en la vida, ¿no? Entonces, estos momentos de euforia son visualizaciones, son estímulos. La clave está en percibir cómo los estímulos se van moldeando a lo largo del tiempo y dependiendo de las circunstancias. Va a haber momentos en que la gente quiera este estímulo de formas más rápidas, más contundentes, y va a haber momentos en los que los estímulos tienen que ser más pasivos. Sobre eso es que yo diseñé crear el contenido. No solamente agradarle al algoritmo subiendo contenido todo el tiempo, sino también ser muy inteligentes en qué necesita la gente en ese momento. Esto, claro, yo lo observé porque, bueno, en algún momento de mi vida llegué a estudiar cine, tuvimos la productora, hicimos cortometrajes.
Sí, cabe recalcar, es justo lo que quería, cabe recalcar que los reels que hace Liu están padrísimos. Yo soy malísima haciendo reels. Yo no sé sacar fotos ni nada, o sea, las tomas, ¿no? Y siento que eres muy creativo y creo que eso también es parte de que llame la atención, o sea, de que ves un reel, yo veo un reel tuyo y quiero irme a tu feed a ver los demás, ¿no? Porque justamente son como muy atractivos, se mueven, ¿no? O sea, hay diferentes tomas, no eres en una sola toma fija, hay información, ¿no? También. Entonces, pero eso tiene que ver justamente con la formación que tuviste en cine, ¿no? Porque te gusta mucho el cine, ¿no? Pues yo creo que es más observación. Siempre he sido alguien muy observador y precisamente como tú dices, quieres ir a mi feed. Hay mucha gente que entra al perfil, siempre. Y, y es como la comida, ¿sabes? O sea, cuando tú comes algo que es monótono en una textura, es muy aburrido. Cuando tú tienes diferentes estímulos, entonces es más atractivo. Esta cuestión del ritmo, sí fue una cuestión que estudié en cine, pero que la desarrollé por mi cuenta, ¿no? No fue como que encontrar un libro ideal donde sí, aprendiera claro, de eso, ¿no? Como todo en artes. Y sobre todo la cuestión multidisciplinar. La concepción del ritmo desde la música es una concepción meramente científica, matemática. Sí, claro. Tú tienes que aprender subdivisiones rítmicas que vienen siendo fracciones y fracciones y fracciones, pero la única forma de entender el ritmo es con el cuerpo, realmente. Tú como percusionista lo has de entender muy bien, porque cuando tú sientes los pesos y la manipulación de todo esto, tú sabes cómo llevar el ritmo. No es mentira que un gran percusionista es aquel que baila mejor. ¿Por qué? Porque sabe manipular el peso. Y si sabe manipular el peso, entonces puede llevarlo a la música. Algo así fue mi concepción multidisciplinar. Pero en la parte visual, ¿no? Entonces, yo sí diría que influyó mucho el cine, pero no por el conocimiento de cine, sino porque cuando yo estudié cine, me di cuenta de que el cine abarcaba muchas artes y me metí una por una en un periodo de 2 años. Me metí a teatro, me metí a danza, me metí a dirección de cine, me metí a composición, a guión, a todo eso. Y esa formación multidisciplinar fue la que me hizo tener una visión integral. Claro, y justamente este proceso que acabas de contar con el cine fue el proceso que seguiste con la música, ¿no? De bueno, la música no es solo la música académica, hay que improvisar, hay que conocer de otros géneros, hay que componer, ¿no? Hay que entender, porque, por ejemplo, algo que sí yo siento muy importante para los músicos, hay muchos músicos amateurs que nos siguen, ¿no? Que emprenden en la música y les va muy bien, pero, por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar cuestiones más teóricas de la música, ¿no? Armonía, contrapunto, composición, análisis, que la mayoría de los músicos amateurs no se han adentrado. Se los recomiendo mucho, la verdad, o sea, porque justamente entiendes la música de una manera totalmente diferente a la que la percibías, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de cuando abordaba una pieza, por ejemplo, que eso tampoco me gusta de la parte académica, ¿no? Que yo llevé, que te ponían una pieza y no te hacían entender la pieza, ¿no? Era nada más como tócala, ¿no? Pero tampoco tenías las herramientas teóricas para poder entender, ¿no? Justamente cómo eran las funciones tonales, ¿no? Toda esta parte, qué contrapunto llevaba, ¿no? Las voces, ¿no? Entonces era como tócala y tú la tocabas y ya, ¿no? Era como no entendías lo que estaba pasando, ¿no? Entonces esto a mí me pasó en pandemia, cuando en pandemia tomo toda esta formación y retomo piezas que ya había tocado antes cambia la perspectiva totalmente, ¿no? Y justamente creo que es eso lo valioso de tus procesos, ¿no? Que creo que desmenuzas el proceso para poder entenderlo, ¿no? Y poder aprovechar, ¿no? En este caso, la observación que tuviste con los algoritmos, ¿no? Porque tú ves mucho la reacción de la gente en las redes, ¿no? Sí, claro, es súper importante ver cómo va pasando eso. Esto que comentas es debido a que no hay pedagogía en el sistema artístico nacional. Nada. La única forma de obtener un aprendizaje es con una experiencia vivencial. Todo lo que aprendemos tiene que ver con un proceso en el que lo puedas sentir, ¿sabes? Porque somos seres más emocionales que razonables. Sí. Esto no lo digo yo, lo dice un médico que se llama Rossetti, ¿no? Daniel López Rossetti, en su libro Sentimientos y Emociones. Eso, primero hay una emoción física. Esta emoción se expresa a partir de un sentir en alguna zona y a partir de aquí viene la razón, ¿no? Entonces,
La única forma de captar toda esa teoría es llevándolo a la práctica. Y el sistema curricular de música no está actualizado Ujú. al punto de que pueda hacerte llevarlo. Por eso te digo que solo tocando se aprende, Ujú. ¿no? Y tú misma lo viviste, Ujú. ¿no? También es mucha teoría, estamos muy avanzados, pero si no hay oportunidad de aplicarlo, no sirve de nada. Es como todo esto de las campañas políticas, a mí me da hasta cierto punto, no sé, cierto coraje, que lo único que venden es innovación. Ujú. Sin embargo, nadie habla de las paradojas de la innovación. Ujú. La innovación no sirve, Ujú. no sirve y ya está demostrado, nunca ha servido porque nunca vas a tener el tiempo de comprobar la evaluación de eso. Ok, puedes implementar un montón de cosas, pero no hay un registro de cómo funcionó. ¿Por qué? Porque después viene El alguien que más que va sigue. a volver a Ujú. innovar. Sí. Y esto es por la educación del sistema de competencias. Ujú. Antes teníamos otro sistema Ujú. que hablaba precisamente de estas necesidades, se implementa el sistema de competencias y esto en la estructura curricular del plan académico mexicano, pues no funciona porque no hay el tiempo de probarlo. Claro, no, no se determinan las fases. Esto cuando hablamos de proyectos, ¿no? Ujú. Se habla de fases. Ajá. Tenemos fase uno que es la idea, fase 2 es el desarrollo, fase 3 no es la planeación la fase 2, la fase 3 es el desarrollo, la fase 4 y la fase 5 casi nunca se hacen, Ujú. porque la fase 4 es una evaluación del Ujú, proyecto ujú, y la fase 5 es el cierre del proyecto. ujú. Entonces realmente, y esto yo lo veo en todos los lados cuando nosotros no conocemos la teoría del desarrollo de proyectos, en este caso puede ser un proyecto educativo, puede ser un proyecto cultural, puede ser cualquier tipo de proyectos. En el caso de los proyectos artísticos, ¿no? Los artistas crean estas fases, se quedan en la 3 y ya la 4 y la 5 no la realizan, Ujú. ¿no? Entonces tú realmente no sabes cuánta gente vino, cuántos discos vendiste, toda esta parte, ¿no? Si a la gente le gustó, no le gustó, cómo se enteró la gente, cómo no se enteró la gente. Si, por ejemplo, en este caso, la fase 4 que vendría siendo la evaluación, en el caso de las redes sociales, es ver las estadísticas, Ujú. ¿no? Cuánta gente reprodujo el reel, por cuánto tiempo, ¿no? Que justamente Ujú. te gusta hacer como tus experimentos, nos estabas Ujú. contando la semana pasada, pero justamente esos 4 y 5 no se hacen, ¿no? Ujú. Y justamente con el ejemplo de las campañas pasa, ¿no? Sí, ¿No? pasa con todo lo que necesita una evaluación. El problema es que la propuesta sigue siendo una evaluación cuantitativa, Uh-huh. una evaluación al final de lo que pasó. Uh-huh. No hay tiempo, no hay No. tiempo y eso no lo entiende nadie. Si queremos avanzar, necesitamos hacer evaluaciones cualitativas, Claro. que es lo único que tenemos. Ir reaccionando a lo que va sucediendo. Uh-huh. Y eso es lo que yo hago con las redes sociales. Yo nunca checo las estadísticas porque no le encuentro sentido, ¿sabes? Uh-huh. Si un día, un lunes, tuve, no sé, 80,000 reproducciones, al siguiente lunes no va a pasar lo mismo, Exacto. porque depende mucho de las circunstancias de ese momento. Entonces, yo creo que más que enfocarse en días o en parámetros en o en horas. estadísticos, mejor enfócate en la necesidad que tienen tus seguidores. Uh-huh. Primero, ¿qué es tener un seguidor? Tener un seguidor es precisamente alguien a quien le comunicas una información, ¿sabes? Mi información es, hey, te enseño música desde mi punto de vista, y a la gente le gusta eso, y es de lo que yo hablo. Y yo tengo este método, y Uh-huh. con este método voy a hacer esto, y la gente me sigue por eso. Entonces, el cómo yo visualizo eso es lo que les llama la atención. Por eso, hablando, por ejemplo, con mi novia, con Miros, ayer, yo le comentaba que no servía de nada todos estos músicos que egresan de la carrera y que ofertan clases de flauta, de violín, de guitarra, pero que al mismo tiempo dan armonía, solfeo Uh-huh. y no sé qué tanto. Y no es que yo tenga algo contra ellos, pero es que no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque si tú das clases de análisis, la gente que va a consumir eso es gente que ya está estudiando. Exactamente. Y si tiene dudas de análisis, va con un experto en Uh-huh. análisis o en armonía o en solfeo. Sí, ¿no? Yo no voy a buscar a un egresado de flauta que me Uh-huh. enseñe análisis. Exactamente. A menos que yo sepa quién es y que Uh-huh. yo sepa que realmente él tiene una visión muy particular. Pero es que eso yo no lo sé hasta que yo lo pruebo. Sí. Y nunca lo voy a probar hasta que pase. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues tú lo que puedes hacer es compartir tu forma de ver las Uh-huh. cosas. Si a la gente le gusta, va a seguirte.
Y precisamente esta visión integral es lo que a mí me ha permitido hacer que las redes sociales pues sean parte de mi trabajo, Sí, ¿no? y del proyecto, ¿no? Ujú, Justamente hicieron que el proyecto se vuelva realidad, ¿no? En este caso. ujú, Em, Retomando un poco la historia de que hables la plataforma, ¿no? Empiezas a subir reels, ¿no? Más que nada reels, ¿no? Es ujú, estuve platicando yo contigo en ese entonces, ¿no? Justamente cómo subías los reels, ¿no? Los temas que tocabas, que eran o del contrabajo o de la música en general, ¿no? Y que eras como en esta parte como muy constante, ¿no? ujú, Me acuerdo que te decían, no, que a las 8 de la mañana todos los días, ¿no? ujú, Y que te estaba funcionando porque empezaste a subir de seguidores. ujú, No sé cuántos meses fue que pasaron que tuvimos esa plática, que luego platicamos y que me estabas contando justamente que gracias a la plataforma mucha gente te empezó a contactar ujú, por clases, ujú, empezaste a conceptualizar el proceso del método, ¿no? ujú. De venderles esta educación integral y me acuerdo que me dijiste, no, es que ahora ya tengo trabajo, o sea, ya me creé mi propio trabajo, ya tengo alumnos, ya puedo vivir de esto, Ujú, ¿no? Que creo que fue en el 2021, ¿no? ujú. O 22, no 22, fue Saliendo el de 2000, pandemia, sí. fue 2022, sí es Sí, sí, cierto. sí. Estoy perdida en las fechas, pero sí fue 2022 y yo dije, órale, qué interesante, ¿no? Por eso Ujú, te invité, ¿no? ujú, Porque justamente vi el proceso y cómo es que de este hoyo del que cuentas, ¿no? Por el que todos hemos pasado, como que te animaste a experimentar, creo que eso también tiene mucho que ver con tu personalidad, ujú, ¿no? Y te creaste un trabajo, ¿no? En este caso, ¿cómo fue ese proceso de que la gente te empezó a pedir clases dentro de la plataforma ujú. y lo estructuraste de esta manera para un método? ¿Cómo es que surge la idea del método? Bueno, el método surge precisamente cuando yo estoy estudiando y veo que no me llena Ajá, lo que estoy haciendo y veo que soy muy malo para mi maestro y ajá, que mi maestro me dice de cosas y todo por lo que pasamos todos los que formaron parte del sistema tradicional. Yo me cuestiono mucho, ajá, ¿realmente me gusta la música o no? Empiezo con esta faceta del cine, me doy cuenta de que la interdisciplina funciona y, y básicamente el método surge por esta necesidad de querer ser músico, de querer retomar la pasión. Cuando yo me doy cuenta de que hay más personas que les pasa lo mismo y que estos ejercicios que a mí me ayudaron les funciona, empiezo a querer concretar el método. ajá, De tal forma que el método en un inicio fue un método pensado a partir de la visión interdisciplinar, ¿no? Voy a desarrollar muchas disciplinas y esto va a ayudar al alumno. Dándome cuenta después ya en la maestría que eso no funcionaba, mi método habla precisamente de que todo se reduce a la interpretación musical. ajá, ¿Cuál es la gran carencia que tiene el músico académico del sistema conservador? Que no logra interpretar, ajá, ¿no? Todos tocan notas, pero no saben qué hacer cuando les piden interpretar. Todos tienen miedo de equivocarse porque nunca estudiaron improvisación. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Yo propongo que tú interpretes música a través de un pensamiento crítico, o sea, que seas consciente de lo que quieres hacer, utilizando la conciencia corporal como herramienta. ajá, Y estos tres son tres elementos que he ajá, estado estudiando mucho, 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 y que me ha hablado de mucho de cómo eh, entender al cuerpo para primero poder tener el desarrollo de pensar, darte cuenta de que puedes pensar primero y luego saber qué quieres hacer con esto, ¿no? Que es un proceso muy difícil porque venimos de una escuela donde nos imponen todo el tiempo. No es culpa de nadie. Los grandes pedagogos no implementaron estos sistemas de no, competencia queriendo perjudicar a la pedagogía. Cuando estudias estructuras curriculares te das cuenta de eso. Es una cuestión del contexto, que venimos de la Segunda Guerra ajá, Mundial, donde todo se imponía y donde todo tenía que ser así. Y es una cuestión de cómo esta necesidad de querer ser funcionales para que la industria funcione. ajá, Yo tengo que ser un robot para aprenderme los extractos de orquesta y que la orquesta ajá, sea una empresa que ajá, sea factible. Ok, ¿hasta qué punto tú quieres ser eso y hasta qué punto tú quieres entender qué puede ser? Lo que yo vendo es la capacidad de que te entiendas para ver quién eres en ajá, la música y que propongas algo que nadie más va a proponer. Porque no es que alguien sea mejor o peor, es que cada quien tiene capacidades diferentes, visiones diferentes y lo que tú vas a proponer va a ser único, pero primero tienes que encontrarlo. Entonces mi método son ejercicios ajá. para que te encuentres.
para que te entiendas, eso me gustó mucho. ¿Sí? Y entiendas a tu cuerpo también, o más bien que tu cuerpo haga lo que quieres interpretar, ¿no? En este caso, ¿no? Ahí está muy padre. Deberías de pasarlo, por ejemplo, ahorita aquí, diversificando un poco tu proyecto, me gusta mucho hacer eso. ¿Has pensado como dar estos talleres o cursos o masterclasses para otros instrumentos que no sea el contrabajo? Sí, claro, todo este método está pensado para cualquier tipo de música. Ah, sí. De hecho, perfecto. yo pienso que es parte de parte de un sistema pedagógico que apenas se está implementando en gran a gran escala, que va para el futuro. Yo creo que va a ser el inicio de una inclusión pedagógica que va a transformar el sistema pedagógico. No creo que mi proyecto sea el único con esta visión. Creo que más bien es parte de los que contribuye para que se aplique en el sistema curricular general. Yo creo que así vamos para allá vamos, por el sistema, los sistemas digitales que tenemos. Claro. Y por ejemplo, estas clases que tú das, bueno, ya tienes alumnos, ¿no? En como yendo en la línea del tiempo del proyecto, en el 2022, empiezas a tener alumnos, y estos alumnos, ¿cuál es el target de estos alumnos? O sea, ¿cuál es la característica que tienen estos alumnos que llegan a ti, ¿no? Bueno, que todos están conflictuados, que todos tienen problemas con la relación de su instrumento, que a todos les dijeron que no tenían oído, que no podían ser músicos, y lo primero que trabajamos es eso, entender la cuestión de que no existe el bien y el mal, que no existe un buen músico, que no tienes que ser perfecto, más bien de la imperfección nacen tus habilidades o estas concepciones. De ahí en fuera, el enfoque que le vas a dar, de qué vas a vivir. La mayoría de mis alumnos, lo que yo les propongo es que cuando tengan este pensamiento crítico, ellos van a tener las herramientas necesarias para realmente visualizar cómo poder vivir de esto. Y cómo se quieren ver como músicos, ¿no? Es lo que yo les digo, o sea, tengo precisamente un alumno que está estudiando en Zacatecas, ¿no? En Zacatecas, en toda la zona del Bajío, no hay ningún método que hable de esto, ¿no? Lo que yo le digo es, cuando tú te gradúes y tengas esta concepción de la música, no te van a faltar alumnos, porque toda la gente va a querer algo alterno a el mismo sistema. Entonces yo se los vendo como un área de oportunidades donde ellos también van a poder ejercer con el tiempo y donde podemos generar conexiones. Yo cuando tenga el instituto voy a invitar, claro, que a mis alumnos, porque fueron los primeros en probar el método. ¿Pero por qué? Porque quiero que se vayan conectando los alumnos y que este sistema crezca, ¿no? Por lo mismo también en Instagram he aceptado darle clases a muchos instrumentistas de varias partes del mundo, donde simplemente les doy una clase gratis con esta visión para que se vaya esparciendo un poco más. La visión, ¿no? Justamente. Yo quiero esa clase. Un día podemos hacer. Sí, la verdad está muy interesante porque justamente, por ejemplo, no sé si conoces el método de Dalcross. Sí, claro. ¿No? O sea, yo cuando conocí Dalcross se me hizo increíble y yo lo utilizo muchísimo para niños. ¿No? Porque justamente, ¿cómo le vas a enseñar música a un niño? No tengo nada en contra de Suzuki porque también uso herramientas de Suzuki, pero justamente siento que Suzuki no hace que el alumno concientice lo que hace, ¿no? Todo es de manera muy automática, en el sentido de que el niño ni siquiera se acuerda cómo agarró un violín. Sí, Él claro. tiene recuerdos con el violín toda su vida y no sabe, ¿no?, cómo agarró el violín. Yo tengo mucho conflicto con eso en la cuestión de niños, yo que trabajo con niños. Claro. Entonces yo utilizo herramientas de Suzuki porque siento que no todo es malo, pero lo combino mucho con Dalcross, ¿no? Porque siento que el cuerpo, ¿no? Sentir el cuerpo, los movimientos con la música es súper importante. Incluso a los percusionistas, te voy a contar algo muy traumático, a los percusionistas nos prohíben movernos. Qué tontería. Entonces, si tú estás tocando, bueno, a mí me pasó en mi escuela, con mis maestros, que tú estás tocando, ¿no? Y te dicen, no, es que no te tienes que mover, es que no tienes que marcar el pulso con el cuerpo, ni con la cabeza, ni con nada. Ser un robot. Ajá, exactamente, ¿no? Es como de, y yo tenía muchos issues con eso, ¿no? En el sentido de que, o sea, ¿cómo lo voy a interiorizar, ¿no? Si no lo estoy sintiendo, ¿no? En este caso, este pulso interno, este falso pulso interno, ¿no? Que nos venden sin movernos, ¿no? En el caso de los percusionistas, ¿no? Y cuando un maestro justamente que rompía con esta estructura,
jazzista, Ujú. que Lo clásico, satanizaban. no, clásico, que es el percusionista clásico que también daba clases en jazz, pero Ujú. también daba clases en el instituto, ¿no? Y él me detectó varias cosas en mi cuerpo que nadie me había detectado, ¿no? Como una hiperlaxitud que me generaba Ujú. tensión en las piernas, ¿no? O sea, y cómo sentir tu cuerpo, cómo sentirte bien con tu cuerpo. Y justamente también me recordó esto que dijiste de el entenderte a un maestro que tuve de percusiones, que ahorita está aquí en la UB, que él estuvo dando clases como 15 años en Holanda, Ujú. ¿no? Y justamente también esta concepción del cuerpo era algo que él vivió en Ujú. México y que Ujú. cuando llegó a Holanda fue como de, a ver, espérate. Ujú. O sea, no tienes que lastimarte para cumplir la posición, ¿no? En este caso, ¿no? Claro. ¿No? Y son cosas tan simples como ver cómo te sientes, no generar Ujú. tensión, ¿no? Y que él, pues, afortunadamente lo trajo a México, pero pues ahí son otras historias, ¿no? O sea, no, dentro de la academia no está fluyendo, no nada más es como con él, con sus alumnos, y Ujú. ya fuera no se está propagando, ¿no? Creo que a Ujú. pesar, ¿no? De que está, ¿no? Ujú. De que está aquí, de que quiere compartirlo, pero pues ya no se puede, ¿no? Claro. Por justamente creo que tiene que ver el sistema, ¿no? Llegamos a lo Sí, mismo. es que el gran error de todos estos métodos Kodal y Dalcroze son propuestas muy interesantes. Ujú. El gran error es que se enfocan en querer hacer que el alumno sea músico. Ujú. No te sirve de Exactamente, nada ser no, músico. no. Mira, si una clase no tiene una aplicación para la vida real, Ujú. si no puedes aprender cosas de la vida real, no sirve de nada. Sí, no. ¿Sabes? ¿Cuál es la gran importancia del arte en la vida? Así, realmente. Sí, yo sé que el arte es entretenido, yo sé que sí, un niño se hace más sensible y todo Ujú. eso. La verdadera importancia del arte es que te desarrolla la capacidad de poder ver subjetividades. Ujú. Es decir, cuando en matemáticas en la primaria te enseñan que 2 más 2 es 4 y nada más, Ujú. el niño artista puede proponer que 2 más 2 es 5. Ujú. Esta capacidad solo se desarrolla con una sensibilización, que es parte del proceso creativo. Entonces, cuando tú te das cuenta de que esta sensibilización te hace ser más empático, entender mejor los problemas, te das cuenta de que ahí está la clave de precisamente tener políticos sensibles. Ujú. Si uno es sensible ante los conflictos reales, entonces la materia, lo que es el dinero, no es la principal Sí, no. Ujú. necesidad. Ujú. En vez de querer robar, en vez de hacer del sistema académico un sistema político, el sistema académico va a ser un sistema Ujú. pedagógico. Nosotros vivimos en un país donde no tenemos un sistema pedagógico, sí, No. tenemos estructuras curriculares, pero todo va enfocado a qué? A política, Ujú. a la política de querer tener poder. Ujú. Entonces, el gran problema de todas las pedagogías que se aplican aquí, pues en Latinoamérica me atrevería a decir, es que no estamos siendo sensibles y esta sensibilidad nace de la inclusión del arte. Ujú. Entonces, si tú en una clase ves, digamos que le tienes que enseñar intervalos a un niño, si tú ves que tienes la oportunidad de tal vez no enseñarle intervalos, pero sí enseñarle a resolver conflictos, entonces tú tomas esa oportunidad y modificas tu clase en el momento. No tienes por qué esmerarte en hacer que un niño entienda intervalos. Es como las matemáticas, no tienes que esmerarte a hacerlo. Puedes seguir viendo el tema, claro, pero dándote cuenta de que lo que realmente el aprendizaje que realmente le estás dejando es una herramienta que le va a funcionar en la vida real. Ujú. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho esto con mis alumnos de banderilla, Ujú. la orquesta comunitaria de allá. Llevamos un año ya y han desarrollado capacidades de pensamiento donde ya abren la plática al debate, Ujú. donde pueden razonar por su cuenta, donde me dicen con qué se van de cada clase y donde una chica en un momento se me acercó y me dijo, maestro, es que la otra vez yo tuve que dar una exposición y me dio mucho miedo, pero me acordé de lo que habíamos visto en clases y la verdad es que pude hablar muy bien. Ujú. Ahí está el aprendizaje Sí. real. No tienes que esmerarte en hacer que los músicos sean músicos porque a Ujú. nadie le sirve un Sí, músico. no. Ujú. ¿Sabes? Lo que sí sirve es alguien con un pensamiento crítico, integral, que pueda proponer no solamente música, sino una sensibilización a los demás. Y hasta que el sistema pedagógico se dé cuenta de eso, bueno, el sistema político Ajá. se dé cuenta de eso, vamos a realmente prosperar.
No, y es que aquí habla un poco de las conexiones que podemos generar de manera cognitiva, ¿no? O sea, cómo la música o el arte, ¿no? En general, desarrolla conexiones cerebrales, cuestiones conectivas muy diferentes que después puedes utilizar en tu vida diaria, ¿no? Sí. Y qué bueno que mencionas esa parte de cómo lo vamos a utilizar en la vida real, ¿no? Por ejemplo, algo que hacemos aquí en Vivaldi Academia de Música es que le preguntamos siempre al alumno, sea un niño, sea un adulto, sea un adolescente, ¿qué quiere hacer con la música? ¿No? O sea, ¿qué quiere, por qué quiere tocar un instrumento? ¿Cuál es la importancia para él? ¿No? Y eso, esas respuestas son tan variadas, ¿no? Obviamente trabajamos con públicos y con nichos, ¿no? Con targets, o sea, características, ¿no? De gente específicas. No, por ejemplo, las personas adultos dicen, no, es que yo siempre quise tocar un instrumento y nunca tuve tiempo, ¿no? Y ahora que me jubilé, tengo tiempo, tengo dinero, tengo todo, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, el enfoque es muy diferente al que le damos a un niño, ¿no? O al que le damos a un adolescente o a un chico que quiere dedicarse a esto de manera profesional, ¿no? Claro. Y algo que a mí me dijo mi maestro, este maestro que vino de Holanda, me dijo, es que aquí la percepción que tenemos de la música es que tú no eres músico profesional si no estudiaste música, ¿no? O si no estuviste en una universidad, si no estudiaste profesionalmente, ¿no? Y esta fue justamente el parteaguas, ¿no? Para mi carrera, ¿no? Que me dijo, mira, es que tú ya eres profesional, me dice, tú no necesitas la aprobación de una institución para que te dediques a esto, me dice, porque... Y esto me lo dijo ya cuando yo decidí no estudiar, ¿no? Y ya cuando decidí, antes no se había metido como en ese tema y empezó a meterse, me dice, es que tú puedes seguir tomando clases de manera particular y hacer lo mismo o mejor que en una institución, ¿no? Porque justamente la academia te encierra en esas, pues, dogmas, ¿no? Incluso, ¿no? Que me atrevo a decirle dogmas de cómo debe ser un músico profesional, Es ¿no? que para empezar, ¿de qué me sirve ser un músico profesional? Exactamente. No es que a Jimi Hendrix le haya funcionado ser un músico Sí, profesional, exacto. no es que Queen haya destacado por Ajá, ser músicos profesionales. exactamente. La gente no busca músicos No. profesionales, no tienes que ser músico profesional. La gente que toca en la calle no necesita ser músico profesional. Los grandes grupos artísticos que mejor les pagan no necesitan ser músicos profesionales, esa es una tontería. Sí. Más bien, ¿qué necesita el mundo? O sea, esa es la realidad, ¿no? Sí, justamente es que me acordé de algo, pero ya se me olvidó. Ah, Perdón, es que se me fue la idea. No, pero sí, justamente eso, ¿no? ya me acordé. Es que era un tip para los alumnos. Cuando yo doy la clase de carpeta de dossier, muchos creen que en su carpeta debe ir su currículum. O por si es un grupo, el currículum de todos. claro. ¿No? Y le digo, a ver, mira, la persona que va a comprarte tu producto, de tu servicio, no tiene tiempo o no le importa, suena muy feo, pero no le importa si estudiaste o no música, ¿no? O si todos los que estudiaron son licenciados, ¿no? A él lo que le importa es cómo suena, cómo se ve, si le gusta, si no le gusta lo que está viendo, lo que está escuchando. Y realmente, porque luego te encuentras con dossiers o carpetas que son de 30 páginas porque tienen aquí los currículums de cuartilla y media de cada uno de los artistas que participan en el espectáculo. Le digo, pues es que eso realmente no importa. O sea, la gente te va a comprar. Mejor invierte en lugar de estar imprimiendo o estar haciendo un diseño de 30 páginas. Mejor invierte en hacer un buen video, Claro. ¿no? Y que te vean y que lo puedas vender a través de un video y no a través de un currículum, ¿no? Que eso pasa muy poco, ¿no? En la vida real, ¿no? Hablando del management, realmente a la gente no le interesa si estudiaste o no, o sea, cómo suena, te gusta o no te gusta, lo puedo pagar, no lo puedo pagar, y ya, ¿no? Y creo que eso es algo más tangible, ¿no? En la vida real que tener, ¿no? Como esta cuestión académica, ¿no? O encerrarte, ¿no? Que también lo platicábamos con Diren en su capítulo, ¿no? Es como de, a ver, o sea, ¿yo para qué voy a estudiar una maestría si lo que realmente quiero hacer ya lo estoy haciendo, ¿no? Si a lo que me quiero dedicar ya me está funcionando, entonces no necesito como separarme de esa parte, ¿no? Que lo que ya era interpretar música contemporánea, ¿no? Claro. Entonces, tomar esas decisiones creo que también es importante. Y aquí hablando de la maestría, ¿cómo es que te decides a estudiar la maestría en Pedagogía en Artes? Bueno, es que yo pienso que todo debe de tener un enfoque, ¿no?
tenemos dos partes siempre, la proyección y la introyección, ¿no? Ujú. La proyección es la meta. Ujú. No está mal tener metas, pero Ujú. tampoco está bien clavarse solo en la meta sin ver la introyección, que es lo que hay alrededor. Ujú. Entonces, cuando tú tienes una proyección, que en este caso es mi instituto, Ujú. ¿no? Un lugar donde la gente pueda encontrar paz, un lugar donde te vas a quedar 6 meses, que es donde tienes realmente la tranquilidad para aprender, ese es el instituto. Tú en la introyección vas viendo todo lo que implica esta proyección, ¿no? Es decir, si yo quiero tener un instituto, necesito una filosofía para ese instituto. ¿Qué va a proponer? Pues el método, ¿no? Pero para tener el método necesito conocimientos pedagógicos. No puedo no tener pedagogía. Entonces, ¿qué hago? Pues mira, está esta maestría de pedagogía de las artes que se aplica muy bien a esto. Aquí puedo desarrollar el método y al mismo tiempo con la beca del CONACYT puedo ir juntando el fondo para ir generando este sueño. Porque sí, yo hablaba con un maestro muy, muy querido para mí y él me decía, está muy bien todo lo que tienes planeado, pero no hay dinero, no veo en ninguna parte del área de dinero. ¿Cómo vas a hacer para financiarlo? No es tan fácil. Y entonces, a partir de eso, tú armas un plan y vas paso por paso, pero siempre enfocado en ser abierto a moldear esta proyección. No solamente, si tú ves que ya los institutos físicos ya no funcionan, estoy abierto a modificar la metodología para que eso cambie, ¿no? Y eso también es importante, el transformar tu proyecto, transformar tu idea para que sea viable y que cumpla el objetivo, claro. ¿no? En este caso, o la meta, ¿no? En este caso que es el instituto. Entonces, entras a la maestría el año pasado, ¿verdad? Sí, tengo un año. El año agosto del año pasado, ¿no? Ajá. Sí, fue agosto. Y aplicas para CONACYT y ahora ya eres becario de CONACYT, ¿no? Claro. Que justamente esta fuente de financiamiento es muy desconocida, muy desconocida en las artes. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos del CONACYT y agarramos y decimos, pues es que es para investigadores, ¿no? Es para ingenieros, vaya, todas las demás carreras excepto artes, ¿no? Y la ventaja que ahora yo veo con el CONACYT es que ya lo aplicas tú mismo, ¿no? O sea, ya no es a través de, o sea, sí es con tu universidad, pero tú, antes era como en la Universidad Veracruzana, era como de entrabas a la maestría ya directamente con un CONACYT y pues ya era como directo, ¿no? Ahora ya no. Ahora tienes que participar para ver si te dan el CONACYT. No, en tu caso bueno, en este caso creo que es muy importante porque las universidades como que ya no comprometen al alumno de una manera, sino que el alumno se compromete, ¿no? Totalmente. Sí, todo siempre enfocado o más bien de mano de la universidad, ¿no? Y del CONACYT, ¿no? Y en este caso, esta fuente de financiamiento yo tengo varios alumnos, como unos 2 o 3 que tienen CONACYT, y justamente les ha servido mucho para capitalizar, ¿no? La idea y cómo vas a hacer que este proyecto se vuelva realidad, ¿no? En este caso, tú el enfoque que estás teniendo es, bueno, voy a ahorrar, ¿no? Para poder hacer realidad la meta que es el instituto, ¿no? Claro. ¿Y sería un espacio físico o no? Sí, claro, porque tiene que ser en un mundo de tantos estímulos, necesitamos un lugar donde la persona pueda conectar consigo misma. Y no hay otra cosa más que un lugar tranquilo, donde no tenga problemas. Por eso va a ser un espacio zen, conectado con la naturaleza, donde el instituto se va a moldear de la contribución de las personas que va a ser colectivo. Claro. Es decir, el alumno va a aprender la importancia de mantener el instituto para complementar su aprendizaje. Y va a ser enfocado a personas que precisamente han tenido este problema con el sistema tradicional y que quieran ir a encontrar una visión diferente de la música, ¿no? Esto que dices de la investigación es una ironía muy grande en el músico, porque el músico piensa que estudiar es mecanizar patrones. No es su culpa, claro, pero al final es una investigación. Tienes que hacer un marco teórico de una pieza, siempre. Y el marco teórico puede ser vivencial, puede ser preguntarle a alguien cómo fue para él, o puede ser una constante práctica y meditación en tu momento de estudio. Para mí el estudio es eso, ¿sabes? Estar reflexionando sobre cómo yo soy al momento de tocar e ir encontrando mi identidad, ¿sabes? Yo ya me di cuenta de que cuando paso de un sí a un do,
apresuro las cosas. ¿De dónde viene esto, no? Es algo muy psicológico, es algo que necesita hacerme detener de todo este mundo de euforia. ¿Por qué? Porque nos venden que la felicidad es el objetivo, la euforia es el objetivo, y es una tontería, porque el cuerpo humano tiene muchas emociones, y de estas emociones aprendemos muchas cosas. El miedo es aquello que nos hace detenernos y premeditar, ¿no? Y la gente le tiene miedo al miedo. ¿Por qué? Porque en un mundo enfocado a la euforia y a la felicidad, obviamente los otros sentimientos, las otras emociones dejan de ser importantes. Claro. ¿Por qué? Porque nos pueden controlar más fácil por medios sociales. Entonces, para poder llegar a ese punto, primero necesitas conectar con la audiencia. Yo hago contenido rápido, sí. Yo hago contenido eufórico, sí. Pero con un mensaje que poco a poco va a hacer que cuando me vaya siguiendo, voy a ir deteniendo el ritmo hasta que tú tengas la oportunidad de detenerte totalmente y decir, no sabía que tenía que detenerme, ¿no? Pero primero tienes que conectar. Y entonces hay que ser muy inteligentes respecto a eso. Y eso es muy de marketing. ¿Alguna vez has estudiado marketing? Pues alguna vez cuando estudié preproducción claro, sí. en lo de cine, y un poco por la experiencia, pero nunca. ¿No? ¿Ya conoces lo del embudo del cliente? Pues no lo conozco. Justamente eso que acabas de escribir, en el marketing se llama embudo de ventas. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? Lo que hace Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho poner ejemplos que no son culturales porque lo podemos como entender un poquito más, ¿no? En este caso, Coca-Cola, que lanza su campaña de Navidad, ¿no? Entonces, todos qué bonito, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, yo soy muy fan de la Coca, pero ya no la tomo tanto. Quisiera tomarla menos, pero a mí me vendes algo de Coca-Cola y te lo compro, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque justamente se va reduciendo la gente que va a comprar hasta que alguien que compra una Coca-Cola todos los días, ¿no? Entonces eso se llama embudo de ventas y justamente es esta estrategia que acabas de mencionar. Te voy a traer, ¿no? Vas a ir a mi feed, te va a gustar, no te va a gustar, ¿no? Y luego hasta el nicho que es tu nicho, no en este caso, no, bueno, yo me identifico porque tengo este trauma, creo que sí es un trauma, ¿no? Me identifico y te voy a pedir clases, ¿no? Y ya se monetiza. Claro. ¿No? Porque es algo también muy importante que he mencionado mucho aquí en el podcast. De nada te sirve tener seguidores si no los monetizas, ¿no? Creo que solo tener seguidores es más bien como cuestión de ego, pero si no lo monetizas o no se vuelve tangible, ¿no? Para poder vivir de esto, pues realmente no funciona, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, algo también, por ejemplo, muchos alumnos me dicen, es que yo quiero tener muchos seguidores. Bueno, pero ¿para qué quieres tener muchos seguidores? ¿No? Claro. O sea, ¿quién le vas a vender? ¿Qué tipo de seguidores son? ¿No? Claro. En este caso, y esto a mí me costó trabajo entenderlo porque justamente también llegué a ese punto, ¿no? O sea, quiero tener muchos seguidores para poder vender más. A ver, Shaktal, siéntate. O sea, las personas que te siguen no son las que te van a comprar, ¿no? Claro. O sea, la que te va a comprar una clase de música es la señora que vive aquí a 2 cuadras que no te sigue en Instagram. Claro. ¿No? No, en este caso, por ejemplo, en el caso de creativos culturales, el Instagram no nos funciona, ¿no? Muy pocas personas nos siguen en Instagram y nos compran en Instagram. A nosotros nos funciona Facebook, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está el nicho, ahí están las personas, ¿no? Y es justamente un tipo de persona, ¿no? Que está ahí, ¿no? Y eso tiene que ver totalmente con el marketing. Y lo que lo manejas de manera intuitiva muy bien, ¿no? Justamente, ¿no? Bueno, te voy a acercar, te voy a vender, te voy a convencer, ¿no? Y ya después me pides clases y te voy a vender una experiencia, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Y es que es lo que te digo es un aprendizaje vivencial que yo fui observando. Hace poco metí publicidad para un reel. También hay mucho tabú con esto de si meter publicidad, porque si no ya no eres como un influencer. Ajá, exactamente. Pero bueno, más allá de la cuestión de si ser o no un influencer, metí publicidad y alguien comentó en ese reel, primera publicidad que me veo completa, ¿no? Y yo le contesté, ¿no? Hay que darle publicidad a las cosas que realmente importan. Y lo que me dejó reflexionando eso fue precisamente cómo esta accesibilidad a que todo el mundo puede aumentar precisamente esta capacidad de ego
a través de las redes, los seguidores, las redes sociales, es algo que las redes sociales precisamente tienen pensado así. ¿Por qué? Claro. Porque ellos tienen el mismo interés, generar dinero con las redes sociales. Claro. Es decir, ¿qué es lo que pasa? En mi experiencia, llegas a, no sé, 80,000 reproducciones, te va muy bien. Un mes subes 2,000, 3,000 seguidores y después de la nada, te deja de llegar gente, ¿no? Te deja de llegar un montón de cosas, te bajan los seguidores, tú entras en un estado de frustración y entonces dice, hey, publicítalo. ¿Por qué? Porque si no lo publicitas, no hay forma de que desbloqueemos el algoritmo para que siga llegando. No es que a la gente no le interese, es que es un control muy grande. Sí. ¿Sabes? ¿Qué fue lo que yo hice? Dejé que mi interacción bajara hasta el cero. O sea, de tener un alcance de 200,000 personas, o sea, 200,000 personas al mes que veían mi contenido, lo dejé bajar, lo dejé morir, dejé de subir todo. Primero en una rebelión, después en una frustración y luego por inteligencia. Y una vez que estuvo ahí, volví a subir contenido. Y como que se reseteó el algoritmo, ¿no? Ajá, ahora, hay que ser muy inteligentes también al publicitar. Si dejas el contenido en automático, el algoritmo hace lo que quiere y le llega la información a tus mismos seguidores. Eso es algo que yo he visto que no funciona, ¿no? Es mejor colocar el área donde quieres que sea y exactamente la forma en la que quieres que sea, ¿no? De tal forma que 200 pesos, yo nunca he invertido más de 300 pesos, esos 300 pesos lo puedes dividir por días, lo puedes así, tú lo esquematizas y te das cuenta de que la gente sigue siguiéndote, ¿no? Pero no es tanto el hecho de que te siga, sino precisamente la interacción que tienes con ellos, ¿no? Y al menos algo que yo he visto que me pasa mucho es que a pesar de que solo tengo 5,000 seguidores, la interacción es muy grande. Y todo el tiempo hay gente viendo las historias, todo el tiempo hay cosas y muchos comentarios de que soy como su ejemplo de contrabajista a seguir. Lo cual yo me dejó reflexionando mucho porque claro que yo también tengo mis ídolos y me doy cuenta de que fue mi ídolo no porque me gustara totalmente como tocaba, sino por lo que me vendió a través de las redes sociales. Entonces aquí volvemos al tema del profesionalismo en la música. A nadie le interesa qué tanto sabes musicalmente, sino el cómo lo vendes. Y eso, ¿no? Al menos mi visión con las redes sociales es, si tengo la oportunidad de abrir la visión y el enfoque e influir realmente en la gente, lo voy a hacer, ¿no? Porque necesitamos un mundo, un país mucho más integral, mucho más pedagógico, y si ese es mi pequeño grano de arena que puedo contribuir, lo voy a hacer, y es básicamente por lo que hago eso y que no tengo otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, no, pero te gusta, ¿no? Aparte, sí, claro, ¿no? claro. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que si no me gusta, realmente no le echo ganas, ¿no? Es como de, ay, no, ¿para qué, no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, el dar clases, a mí según yo, no me gustaba, ¿no? Yo siempre decía yo no voy a vivir de dar clases, que no sé qué. Pero realmente cuando empecé a dar clases me di cuenta que me llenaba mucho. Y a mí me gusta mucho dar clases a niños, ¿no? O sea, es algo que me encanta. Entonces, ¿tú te diste cuenta, o sea, que te gustaba dar clases en el proceso o desde siempre? No, en el proceso. Es que, ¿sabes qué me pasaba a mí? Yo era esta típica persona talentosa que no tenía que estudiar, que le salía todo y que era odiado por los contrabajistas, ¿no? El ir a la escuela era un proceso muy difícil porque todo el tiempo estaban hablando de mí. No, es que él ya tendría que estar en Europa, no, es que él ya tendría que, ¿sabes? Siempre era muy, muy, muy cansado, me daba hasta miedo en algún punto. Bueno, también yo estaba muy chico, ¿no? 17 años, algo así. Y siempre era sobre cómo yo desaprovechaba mi vida al estar ahí, ¿sabes? Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, ay, se me fue, se me fue el rollo. O sea, que te estaba preguntando de cuándo descubriste que te gustaba dar clases. Ah, claro, sí. Cuando yo me di cuenta de eso, me empecé a aislar. O sea, me sentía solo. Y lo que yo iba aprendiendo con esta visión multidisciplinar e integral, no tenía nadie con quien compartirlo. Cuando yo me di cuenta de que se me empezó a acercar un alumno y que era alguien con quien yo podía compartir lo que iba descubriendo, alguien con quien platicar, digo, tal vez yo estaba muy solo, pero me di cuenta de eso y vi cómo se emocionaba, a mí me hacía sentir que estaba
pues no sé, conectando con Que había alguien. como una razón, ¿no? Exactamente, y al inicio así fue, claro, porque tenía muchos problemas ahí emocionales, Ajá. pero eventualmente en lo que fue creciendo fue en la formación pedagógica de un pensamiento que puede ir más allá. Y algo que yo ofrezco, por ejemplo, con mis clases es que primero no acepto más de 8 alumnos, Ujú. porque no puedo dedicarle la atención necesaria. Y mis alumnos son personas que también me preguntan muchas cosas Ujú. de cómo resolver conflictos reales, Ujú. ¿no? Yo trato de hacer que vean que en las clases están en un espacio en el que no necesitan estudiar. Ujú. No me importa si estudiaste o no, me importa cómo te sientes y qué avance podemos obtener a partir de ahí. Entonces muchos me preguntan cuando tienen problemas con sus novias o Ujú. etcétera, etcétera, Ujú. y yo les hago ver cómo poder seguir con la música con eso, ¿no? Ujú. Primero. Entonces es más como una comunidad Ujú. donde compartimos eso y los hago interactuar entre sí. Es decir, tenemos masterclasses donde invito a contrabajistas muy buenos que he conocido a lo largo de mi trayectoria, con esta visión y que les ayuda. Y aparte tenemos clases grupales Ujú. en donde vamos, no sé, hablamos de un tema como el vibrato Ujú. y tengo un canal de YouTube Ujú. que es exclusivo para ellos, donde Ah, vamos ya. subiendo todo este contenido y ellos pueden irlo viendo, ¿no? Entonces, lo que yo ofrezco con las clases es un espacio donde puedes ser entendido como contrabajista y que al mismo tiempo puedes aprender a tocar. Ujú. Y eso es lo que ha generado una comunidad muy linda en el sentido de que todos mis alumnos tienen la capacidad de poder ver más allá. Algo muy curioso es que la mayoría de los alumnos que he tenido no son músicos que están Ujú. estudiando en conservatorio, Ujú. porque precisamente necesitan el tiempo de descubrir esto. Claro. Tengo una alumna que siempre hablo de ella porque ha tenido un progreso muy significativo y ella es campeona nacional de halterofilia, Mm. pero estudió ingeniería biomédica Ujú. y al mismo tiempo toca tan bien el contrabajo que le invitan a un montón de orquestas. Ujú. Y hace poco me decía, no, es que no sé cómo hacia dónde dirigir mi vida, ¿no? Porque tengo estas 3 áreas. Y yo le digo, mira, independiente de eso, si puedes sacarle provecho a la inversión que hiciste como contrabajista ya Ujú. y te siguen invitando orquestas, Ujú. aún hay orquestas que no necesitas título, ¿no? Para Ujú. estar ahí. Y si tienes el nivel, puedes hacerlo, ¿no? Entonces les hago ver mucho cómo la música puede ayudarles a los aspectos de su vida que no sean relacionadas con la Ah, música, claro. ¿no? Ujú. Y por lo mismo siempre hay gente en línea de espera que luego hasta me da pena un poco y es como ir poco a poco, ¿no? Y también eso tiene que ver con esta visión que dices, o sea, yo solo puedo atender a tantos alumnos, ¿no? Entonces ahí se cierra como este objetivo de seguir compartiendo la pedagogía, ¿no? Que tú estás, y se abre, ¿no? Justamente a que otros maestros o que alumnos tuyos que quieran como implementar esta metodología, pues puedan atenderlos, ¿no? Como algo así como si fuera como generacional, ¿no? Ujú. ¿No? De mi alumno ahora va a preparar y así hacer como la metodología más visible, ¿no? Y llegar a muchos más lugares, que esa es la meta, ¿no? Sin embargo, es importante que no se sienta exclusivo, ¿sabes? Ujú. Porque si no se delimita y se hace elitista y Claro. entonces el Ujú. proceso viene siendo Ujú. igual que otro Ujú. sistema. ¿De qué forma lo mantengo sin que sea exclusivo? Con los reels. Ujú. Los reels que yo subo son aprendizajes que se pueden aprender con mi método, ¿no? Entonces, cuando la gente ve esta visión precisamente, mi objetivo no es tener alumnos. Mi objetivo es que la gente se interese por algo más allá de lo que te venden, Claro. ¿no? Algo muy importante es que cuando tú vendes algo, no tienes que vender el aprendizaje en sí, tienes que vender la necesidad de ese aprendizaje. Ujú. Si la persona que está viendo tu contenido no ve la necesidad de por qué él tiene que aprender eso, no te va a hacer caso. No te va, o sea, siempre en TikTok, por ejemplo, te dice el tiempo de visualización que estuvo cada persona, la mayoría se va a los 2, 3 segundos, ¿no? Entonces, cuando tú te enfocas en eso y le haces ver esa necesidad, porque es importante que aprenda música, entonces eventualmente te va a seguir, ¿sabes? Y eso es un punto muy, por eso te digo que no sirve de nada que salgas y ofrezcas clases de flauta, porque Claro. puedo encontrar clases de flauta en cualquier otra Sí. academia. Y aquí va otra contextualización con el marketing. Eso que acabas de decir del Ujú. por qué. Es un ejercicio, bueno, hay diferentes nombres. A mí yo el que uso normalmente en mis clases se llama Golden Circle. El Golden Circle justamente es un círculo, el círculo dorado. Que el círculo dorado se divide en 3. Entonces tenemos el qué es lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer, es el centro, y el de en medio, y el círculo dorado es el por qué lo estás haciendo.
¿no? Y justamente el porqué es solucionar la problemática de alguien más, que ya traducido en la creación de un proyecto cultural es la justificación, ¿no? Entonces, este entendimiento, ¿no? Del por qué haces lo que haces, o el por qué quieres hacer lo que quieres hacer. O sea, ¿por qué quieres dar clases de contrabajo? Porque quiero compartir una visión diferente de la pedagogía, claro, ¿no? Y ese es tu propuesta de valor, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la propuesta de valor, que es otra temática del marketing, que pasarlo a la parte cultural es muy difícil, porque normalmente los artistas o las personas que quieren generar cuestiones culturales hacen las cosas sin saber por qué las están haciendo. Que tiene que ver con el pensamiento crítico. Y es que, mira, no vas a poder enseñarle a pensar a alguien que tiene hambre. Sí, no. Primero, yo creo que primero es fundamental establecer una vida, o más bien, voy a ser redundante, encontrar la estabilidad, ¿sabes? Yo no pude enfocarme en esto hasta que no tuve estabilidad económica. Antes, claro que yo aceptaba cualquier tipo de oportunidad que me diera dinero. Y era un problemota cuando no te pagan a tiempo y cuando... Porque ¿qué? Necesitas primero comer, ¿sabes? Y necesitas estar bien acá. Y los 4 pilares de la salud mental que propone, por ejemplo, Rafa Rufus, que no es directamente de él, pero que Rafa Rufus es un excelente psiquiatra. Pueden buscar sus podcasts y todo eso. Es una persona muy, muy bien preparada, muy increíble. Bueno, los 4 pilares de la salud mental es precisamente comer bien, hacer ejercicio, dormir bien y tener actividades recreativas. Si tú te enfocas en llenar esos pilares para tener estabilidad primero mental, tú puedes entonces encontrar más profundidad en estos temas, ¿no? Entonces creo que también es muy importante eso, ser conscientes de que la gente no va a aprender a pensar o no se va a dar cuenta de esto si no tiene esto estable. Claro, esta estabilidad, ¿no? Justamente. Exactamente. Y es, pues, suena mucho al contenido que vemos, pero, o sea, que encontramos en las redes, pero justamente es un privilegio, ¿no? O sea, encontrar esta estabilidad y poder enfocarte, claro, ¿no? Pero, bueno, ya lo voy a traducir como en algo de lo vaya, para las personas que nos están escuchando, ¿no? Justamente platicábamos en uno de los capítulos del podcast, con Luna Serpiente. Ellos son actores, tienen una compañía de teatro, todos tienen trabajos institucionales, ¿no? Porque justamente estos trabajos institucionales les dan esa estabilidad, ¿no? Pero ellos están viendo a largo plazo que su compañía de teatro sea su estabilidad, ¿no? Claro. Entonces, creo que es una buena alternativa, ¿no? En este caso, para ti, por ejemplo, capitalizar, ¿no? La parte de las clases te dio esa estabilidad, y después te pudiste enfocar, ¿no? Como en esta parte para estudiar la maestría, que te dio más estabilidad aún, ¿no? Sí. Que ahora es lo que estás viviendo y que te estás enfocando como a irte a esa parte. Más bien, la maestría me dio la estabilidad. ¿Ah, sí? Porque antes, o sea, sí, con las clases y todo eso generaba, no sé, un ingreso de 15,000 al mes, que yo sé que es bastante para no salir de tu casa. Exacto. Y que muchos trabajos que son muy demandantes en ese aspecto, pero no era estable. O sea, podía tener alumnos que se tardaban, no sé, hasta 2-3 semanas en pagar. Entonces, era algo como al azar, ¿sabes? Sí. Ok, te van pagando como de 1,000 en 1,000 y tú no sabes hasta cuándo tienes que ahorrar eso. Entonces, cuando ya entré a la maestría, encontré esa estabilidad y realmente todo lo que era extra, lo fui ahorrando, ¿no? Precisamente para irme armando de algo. Ahora, algo que por ejemplo es yo he notado mucho, es esta cuestión de que como se demerita hasta cierto punto los apoyos de beca, porque no fue un esfuerzo de alcanzar a tener un trabajo, un ingreso por trabajo, ¿sabes? El hecho de que yo esté generando este ingreso, pero que no sea porque encontré un trabajo y porque me esforcé lo suficiente, a mí se me hace una tontería, porque al final el ingreso existe, ¿sabes? Claro. Y tal vez es la forma de ir escalonando para ir pudiendo seguir creciendo, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Justamente con los estímulos, con las becas del FONCA, ¿no? Con las becas PEGDA, ¿no? Todo esto es una fuente de financiamiento, hay que verlo como eso, ¿no? Y por ejemplo, yo sé, mucha gente me critica, es que tú metes todas las convocatorias, y digo, es que si no las meto yo, las va a meter alguien más. Pues sí. Le digo, y si yo puedo aprovechar ese estímulo para poder seguir generando mis proyectos,
Obviamente mi proyecto no depende del estímulo, Ujú. ¿no? Porque eso es algo que también pasa dentro de los artistas, que sus proyectos dependen de los estímulos y no debe ser de esa manera. Claro. ¿No? O sea, tu proyecto tiene que ser sostenible sin o con el estímulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros ganamos nosotros en cuestión de empresas, ¿no? Que tenemos, ganamos mínimo un estímulo al año, ¿no? Entonces, no estamos ganando todos los que metemos, ¿no? Ni todos los que, ojalá podamos ganar todos en algún momento, pero esa no es la fuente de financiamiento directa, por así decirlo, ¿no? Y muchos artistas le tienen como este repele, ay, es que el gobierno me va, porque incluso hay muchos mitos con estas cuestiones del FONCA y del PECRA. Es que yo no le quiero vender mi obra al FONCA. A ver, espérate, el FONCA nunca te está diciendo que se va a quedar con tu obra, ¿no? O sea, la obra es tuya, ¿no? Y tú, el dinero ese, y estos mitos hacen que la misma gente como que tenga ese repele con estos estímulos o con las becas. Por ejemplo, el CONACYT a mí se me hace como algo muy padre porque está generando profesionales, ¿no? En este caso, de alto nivel, ¿no? En el cual les quitas esa preocupación de la parte económica que en México es totalmente real, ¿no? Y no es de meditarlo, ¿no? Tampoco, creo que es al contrario, ¿no? Creo que está padre y que si tú necesitas eso, lo puedes buscar, ¿no? Si no lo necesitas, pues no lo busques y ya, pero tampoco lo critiques, ¿no? Sí, algo muy bonito del CONACYT es que se va en cuanto tú no pasas un examen, ¿no? Exacto, o sea, te tiene una exigencia. Sí, claro, como varias campañas también políticas que existieron antes, donde sí se les daba apoyos a las comunidades, pero no solamente era el apoyo. Si tú querías seguir manteniendo este apoyo, tú tenías que ir a una charla informativa sobre cómo administrar tu dinero. Claro. Esa fue alguna vez una propuesta del PRI. Y se me hace muy interesante porque entonces en el sistema político actual que tenemos es apoyos para todos, pero la gente no sabe cómo administrarlo. ¿De qué te sirve darle 5,000 pesos a una persona que no tiene el conocimiento y que lo va a invertir en generar más deudas? Sí, claro. O sea, puede ser la ruina de alguien. Exacto. Y cuando no tenga ese apoyo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Uh-huh. Entonces es necesario precisamente concientizar a la gente, pero es lo que te digo, nadie va a pensar si tiene hambre. Primero claro, hay que resolver esa cuestión. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues sí, con un sistema político que sea sensible, que sea integral, no que busque poder. Sí, claro. La búsqueda del poder es precisamente esta misma inconsciencia de alguien que no vivió un proceso creativo. El proceso creativo te hace pensar a fuerzas, o sea, la creación, no hay de otra, ¿no? Por eso es que los intérpretes en la música luego estamos tan cegados también con eso, ¿no? Y esa es la importancia de por qué el arte se debe de incluir como las matemáticas desde el inicio, como la ciencia, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa en los países más desarrollados? Pues sí, precisamente se incluye. Yo entiendo que tiene que ver más cuestiones, pero entonces, si realmente un sistema no puede cambiar eso, no tienes que proponer un sistema para cambiarlo, tienes que ir poco a poco cambiándolo, y esa es la importancia de mi método. Mi método se va a ir difundiendo junto con otros métodos que van a ir surgiendo. Ahorita está mucho de moda esto de la conciencia corporal, y poco a poco la misma gente es la que se va a dar cuenta de las necesidades y esta misma gente es la que va a empezar a alcanzar estos puestos que eventualmente nos van a hacer evolucionar. Claro, y justamente es como irse adentrando, ¿no?, al sistema, y ya que varios del sistema, ¿no?, estén, ¿no?, con esta conciencia, ¿no?, de que no debe ser, ¿no?, como la currícula dice o como los métodos académicos, ¿no?, conservadores decían, ¿no? Ya vamos a tener una conciencia, cambiar, ¿no?, desde internamente los maestros, ¿no?, y ir como desarrollándolo, porque es muy generacional, ¿no? O sea, también tiene que ver con la generación. Bueno, Elio, pues para ir terminando me gustaría que les dieras un consejo a las personas que nos están escuchando. Estas personas son personas que quieren emprender, que tienen sus proyectos culturales, que están estudiando algo en artes, ¿no? Y que pues ahora sí que igual se encuentran en este hoyo. Entonces, ¿qué consejo les podrías dar? Pues a ver, ¿qué podrá hacer? No creo que en un consejo se pueda resumir todo, pero yo creo que lo importante es visualizar la necesidad real. Eso es lo primordial. Si quieres crear contenido que pegue, si quieres hacer que tu proyecto funcione, enfócate en la necesidad real y sobre eso ve trabajando, y debes de estar abierto a moldearlo y adaptarlo.
no te cases con la idea de que solo un formato va a cambiar, va a funcionar, porque los tiempos están cambiando, ¿no? Entonces, sí, ser conscientes de las necesidades, y a veces para lograr eso, una pregunta tan simple como ¿cómo me siento hoy? Es fundamental, ¿no? Fijarte muy bien en cómo estás, ¿no? Primero, o sea, cómo están tus emociones, tu cuerpo, tu alimentación, tu sueño, y a veces así poco a poco te vas a ir dando cuenta de cómo va funcionando esto. Pero sí, enfocarse en uno y ver las necesidades, y sobre eso qué se puede proponer. Tal vez es lo que yo diría. Está muy chido, porque siempre como que hay, todos los demás hablan de la parte exterior, pero no de la interior, ¿no? De nosotros como personas, o esas personas que somos la imagen de nuestro proyecto, ¿no? O somos el proyecto, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, interiorizar es el cómo nos sentimos, creo que es muy importante. Ahorita que lo estabas comentando, tiene mucho que ver con esta estabilidad, ¿no? Sí, claro. La encuentras, o te empiezas a enfocar como, voy a dormir mis 8 horas, voy a cuidarme en lo que como, voy a hacer ejercicio porque he descubierto que me siento más activo, ¿no? Que me ayuda, que no es como algo como de ego, ¿no? Sino que llevar un proceso. Y ya cuando tienes estos factores es como de, bueno, ya puedo trabajar, ¿no? Ya puedo crear, ya puedo empezar a tener procesos, ¿no? Creativos para poder resolver cosas que al final, ¿no? van a tener o van a cumplir esta meta. Bueno, pues vamos a concluir esta entrevista. Muchas gracias, Eliu, por venir. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en este capítulo del podcast de Creativos Culturales. Recuerden seguir a Eliu en todas sus redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube. ¿Cómo? Con que me sigan en Instagram. En Instagram, @contra_Eliu. Se los voy a poner ahí en la descripción de este video. Y también recuerden seguirnos en las redes sociales de Creativos Culturales. Nos encuentran como Creativos Culturales en Instagram, Facebook y YouTube. Nos vemos y que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bye.